Recientemente un periodista bastante conocido del New York Times puso una serie de tweets en su cuenta en las que se quejaba amargamente de que él había viajado en clase ejecutiva en un vuelo, ¿no? Las distintas aerolíneas tienen distintos nombres, ¿no? Polaris, Business, etcétera, etcétera, primera clase, lo que sea. Pero, es decir, no es en la clase turista, ¿no? Es la clase donde los asientos son mucho más grandes, más cómodos, se reclinan más, se pueden volver una cama, hay atención relativamente personalizada a la hora de comer, etc. Y se quejaba amargamente de que una mamá había comprado un sitio en primera clase, en la clase ejecutiva, con su bebé. Y el bebé lloró en varias ocasiones y este señor decía: yo creo que las aerolíneas no deberían permitir a las mamás en primera clase, ¿no? Porque uno paga una cantidad extra, a veces 3 veces o más lo que se paga para la clase turista, ¿no? Para viajar relajado, cómodo, etcétera, etcétera. Y una mamá con un bebito, o con, no un bebito, pero un niño que todavía pues está en la edad de no poder controlarse, de ser travieso, ¿no? 2, 3, 4 años, es una absoluta molestia. Y claro, él recibió una buena cantidad de críticas de muchas madres de familia en Twitter. Entonces decidió escribir un artículo, obviamente en el New York Times, recogiendo la opinión de los dos lados, ¿no? Y entre el lado de las madres de familia estaban algunas ejecutivas que dicen: mira, hasta antes de tener hijos yo era de la misma idea, ¿no? No, que no me traigan niños acá, yo quiero relajarme, quiero trabajar, ¿no? Pero desde que tengo hijos, tengo tan poco espacio como mamá, que un poco de espacio en la clase ejecutiva realmente me da un oxígeno y un respiro que en otras ocasiones no encuentro, por la exigencia de cuidar a mis hijos, ¿no? Otra ejecutiva, soltera por supuesto, sin hijos, contaba un viaje de horror, que ella había dejado una tarea muy importante para hacer en el avión. Entonces estaba dispuesta a trabajar en el avión, ya había contado con esas horas de viaje para preparar un documento que tenía que entregar, y resulta que entre los griteríos del niño y esos que se había puesto los audífonos y luego los auriculares que suprimen sonido, pero entre los chillidos del niño no se pudo concentrar, y posteriormente la mamá se quedó dormida, agotada, y el niño se quedó dormido apoyada en el brazo de esta ejecutiva, ¿no? Entonces ella dice, o sea, no hay derecho. Yo me sentía mal pues de despertar al niño, entre otras razones porque prefería que estuviera dormido a que estuviera chillando, pero eso no es justo para los que tenemos que completar un trabajo, hemos programado las horas, etcétera, ¿no? Obviamente el autor no termina con ninguna conclusión, pero termina diciendo que las aerolíneas van a tener que considerar esto porque anteriormente no había mujeres que viajaran en ejecutiva con niños, y ahora es más común. Y no solamente en ejecutivo, sino en general, las mamás viajan con sus hijos, ¿no? Y uno los ve también en clase turista, y muchas veces tienen que viajar con niños que tienen necesidades especiales, ¿no? Que tienen problemas de autismo, que tienen hipersensibilidad, o que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Y una de las consecuencias del síndrome de Down, uno de los efectos, digamos, físicos,
es tener canales auditivos muy pequeños. Entonces, la presión, el cambio de presión cuando el avión sube, pero especialmente cuando desciende para aterrizar, es extremadamente doloroso para ellos. Entonces, me han tocado muchos viajes donde los niños o niños con síndrome de Down lloran y en algunos casos realmente rompen el corazón, porque recuerdo que una vez había una niñita con síndrome de Down sentada al costado mío y la madre al otro lado, y la niñita decía: mamá, por favor, haz que pare, haz que esto pare, haz que esto pare. Y obviamente la mamá desesperada, porque la niñita pues gritaba de dolor muy fuerte y no podía hacer nada. El avión tenía que descender, tenía que aterrizar, y ese aterrizaje iba a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, el tema lo traigo a colación, hermanos, porque estamos viviendo en una sociedad donde prácticamente universalmente nosotros estamos viendo la caída de la natalidad, y estamos viendo a parejas que en décadas anteriores tendrían hijos, más de uno, y que ahora en cambio son parejas que se van de vacaciones a disfrutar. ¿Las denigro, las critico? No, pero son las parejas que son normalmente más intolerantes con las madres que tienen que lidiar con hijos, ¿no? Y por supuesto hay historias conmovedoras, ¿no?, en muchos sitios, pero especialmente en el avión, porque en el avión estamos todos confinados. Yo viajo mucho, como se pueden imaginar. Estamos confinados y no hay cómo salir y bajarse, ni cómo hacer bajar a un niño, ¿no? Entonces la calidad del ser humano se prueba allí. Y recuerdo un niñito con necesidades especiales. Estaba extremadamente inquieto y le dio una patada con los dos pies al asiento delantero, haciendo pues, asustando, haciendo volar pues al señor que estaba adelante, ¿no? El señor trata de ver qué cosa pasó, se voltea y mira y ve que el niño inmediatamente se da cuenta de la angustia de la mamá, ¿no? O sea, que le está pidiendo perdón, mil perdones, y no necesita que la mamá le diga que el niño tiene necesidades especiales, porque lo nota, ¿no? Y ve que el niño está está descontrolado, está hipersensibilizado y está sufriendo, y por eso se porta mal, entre comillas, ¿no? O se porta desagradablemente. Entonces, este señor le dice a la señora: señora, su hijo tiene la libertad de patearme todas las veces que quiera. Patear el asiento, por supuesto, ¿no? Y el niño se pateó el asiento por lo menos unos 20 minutos más. Pero cuando este señor le dijo esto a la mamá se le salieron las lágrimas de alivio. Porque la mayoría de las mamás, hermanos, en otras circunstancias, cuando son bebitos que están en misa, por ejemplo, no en un avión, es una situación extrema para mí, que es verlos en un avión, donde nadie puede salir corriendo a ningún lado, ¿no? Y donde decirle a un niño, pues, oye, señora, calme a su hijo cuando es un bebito, ¿no? Cuando la mamá está haciendo todo lo posible, o cuando es un niño con necesidades especiales, es una crueldad. Entonces, en lo que de nosotros dependa, hermanos, nosotros no permitamos una sociedad hostil a los niños. Y una sociedad ahí donde las personas mayores miran con desaprobación a una mamá que está tratando de cargar un niño, en vez de voltear con una sonrisa y hacerle un gesto de: tranquila, estamos contigo, te apoyamos. Nosotros nunca vamos a poder auténticamente crear una cultura de la vida y de la familia, porque cada vez más sitios son sitios antiniños. Los matrimonios en los cuales las invitaciones acá en Estados Unidos, gracias a Dios no matrimonios católicos, ¿no?, pero muchos matrimonios que dicen sin niños,
no solo hace que parejas de esposos, por ejemplo, la hermana pues, de la novia es un poco mayor, está casada, tiene niños o tiene un niño, tiene que conseguir a una persona que se quede cuidando el bebé, o si no, no puede ir al matrimonio, ¿no? Porque quieren que el matrimonio sea una juerga, un festín pues, de adultos donde ningún niño esté interrumpiendo, ¿no? Pensemos en los matrimonios en nuestros países, en los matrimonios especialmente de antaño, donde no preocupaba tanto la pompa y las circunstancias, sino la auténtica celebración de la familia. No que el matrimonio fuera un matrimonio perfecto, entre comillas, por todas las cosas que estaban ensayadas, ¿no? De el primer baile, sino la fiesta de la familia compartiendo, la familia creándose, y digo creándose porque, o sea, los suegros, pues las familias ahí por primera vez se van a volver familiares, ¿no? Entonces, en la cena, en su sencillez o en su complejidad, dependiendo de los recursos de cada quien, hacen esta realidad mejor, ¿no? Recientemente una madre de familia católica contaba una anécdota en Twitter, en un hilo de Twitter, y decía, mira, mi hija, mi única hija, por ahora, ¿no? Tiene 5 años y mi esposo trabaja, yo me dedico al hogar y he encontrado en una hora de la mañana una clase perfecta de baile, ¿no? Es ballet moderno. Ella había sido bailarina de ballet en el colegio y luego en la universidad, y encontraba que el ballet, entre sus ejercicios y las danzas, la mantenían en buena forma, la mantenían en tono muscular y enérgica, ¿no? Entonces comenzó a ir a esta academia de ballet con su hijita de 5 años. Resulta que recibió una queja de la dueña. Ella llamó a la maestra de ballet y le dijo, ¿hay algún problema? Que también es una mamá, ¿no? Es madre de familia. Si podía traer a mi hija. Y me dijo, no hay ningún problema. Y entonces llevó a la niñita con su merienda, con jueguitos, con todo para que estuviera entretenido. Se portó extraordinariamente bien. No hizo ningún ruido, no molestó, no interrumpió. Ella dijo, este es un éxito total. Entonces, resulta que después recibió la queja de una de esas señoras que le hablan a la dueña, ¿no? Con voz deliberadamente alta para que la mamá escuche, y se quejó, oye, ¿este no es una clase para adultos? Sí, claro, es una clase para adultos. Y entonces, ¿por qué está este niño acá? Me distrae, es extremadamente distractivo, y además me ha arruinado la experiencia de baile. O sea, el niño no dijo ni pío, literalmente, ¿no? Ni pío. Estaba en una esquinita. ¿Cómo un niño que no ha hecho nada puede arruinarte la experiencia? O sea, ¿qué tan anti-niño tienes que ser? Muchas veces, especialmente los más jóvenes, los que todavía no tienen niños, o los más ancianos que ya se olvidaron de lo que significa tener niños, pueden tener estas reacciones de censura. No las permitamos, hermanos. Por el contrario, alentemos a las madres. Veamos en qué las podemos ayudar. Veamos cómo podemos alentarlas, cómo podemos hacer conversación amable con ellas, sabiendo que no nos molesta que su hijo o su hija, si es un bebito, llore o necesite cosas, porque una sociedad se describe fundamentalmente por la manera como trata a sus hijos. Que tengas un buen día.